día, bienvenidos a Voces Pedagógicas. En el capítulo de hoy hablaremos sobre los avances tecnológicos y cómo impactan en el ámbito educativo. Y de igual manera, en un segundo momento vamos a estar hablando sobre la cultura laboral en nuestro país, para concebirla como este nuevo reto a enfrentar respecto a las universidades. Pues primero que nada, permítanme presentarles a los analistas que nos acompañan el día de hoy. Primeramente tenemos a Nayeli García. Hola, buen día. También contamos con la presencia de Fernanda Narváez. Hola, encantada de estar en el podcast. De igual manera nos acompaña Abigail Guerrero. Hola, espero que les guste. Muy bien. También escuchan a Cristel Córdoba. Hola, mucho gusto. También contamos con la presencia de Miriam Flores. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y finalmente su servidora Denise Cruz, quien está pues bastante contenta de que nos escuche. Bien, todas nosotras somos estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y pues le damos la más cordial bienvenida. Bien, primeramente pues para introducirnos a los temas, a la temática de este capítulo, al hablar pues de estos avances tecnológicos, ¿no?, en la educación, me parece, y no me van a dejar mentir, que lo primero que se nos viene a la cabeza o a la mente pues son estas plataformas que están pues destinadas para la educación, ¿no? Plataformas educativas, ¿no? Como Moodle, Classroom, también para la enseñanza de los idiomas sería Duolingo, no sé, para los cursos Coursera, pero la verdad es que yo creo que esto de la tecnología en la educación llega pues sí a concebirse solamente en una educación o una modalidad a distancia. Aunque sí es indispensable pues para esta modalidad, también es cierto pues que la educación tradicional o la que se llama presencial más bien, lo necesita a la tecnología cada vez más, ¿no? Porque no necesitamos o no utilizamos los mismos recursos que utilizábamos, no sé, el siglo pasado, hace 2 años o incluso hace 2 meses, ¿no? Porque pues estos avances precisamente ponen a la educación en un estado de cambio y pues de constante innovación. Pero pues me gustaría escuchar, ¿no?, para profundizar un poquito más al respecto, a las analistas Miriam, Abigail y Cristel, para que me digan qué opinan o qué pueden aportar al respecto. Sí, gracias, Denise. Bueno, nosotros queremos empezar primero por la historia, ¿no?, que va desde la imprenta de 1440 y la creación de la escuela a fines del siglo XIX. También queremos que sepan que las aulas tradicionales primero empezaron con pizarrones y tizas, ¿no? También llegó la radio, la televisión, computadora y la creación de varios recursos, ya sea como el internet y redes sociales y las aulas virtuales, como nos mencionabas. También, todo esto nace para enriquecer la educación y dar la facilidad de aprendizaje en recursos tecnológicos. Sí, igual esta tecnología educativa como disciplina pedagógica nace en la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la necesidad de formar gran cantidad de oficiales y en poco tiempo surge el interés por enseñar de manera eficiente y efectiva. Esto coyuntura rompe con la práctica artesanal de la enseñanza, ya que pues como vemos pues sí, en algunas escuelas como que sí se maneja una educación tradicional que pues no maneja mucho esta tecnología educativa, que ahora sí que ayuda ahorita mucho a los estudiantes a interactuar más con materiales que pues los ayudan en su proceso de aprendizaje. Y pues entonces esta tecnología educativa da paso a una época que se caracterizó por la influencia ejercida por el conductismo, con programas basados en objetivos precisos, racionalizando de variables de medición de aprendizajes mediante pruebas estandarizadas y
y el uso de recursos audiovisuales, permitiendo una enseñanza más científica y tecnologizada. Sí, como bien lo dijiste, Denise, pues bueno, la tecnología nos abrió esta posibilidad de que no solo la educación fuera de manera presencial, sino que obviamente con los recursos tecnológicos como el internet, las computadoras, los celulares y las plataformas digitales de educación, pues ya trajo consigo la educación en línea, lo que simplificó el acceso a la educación en cuanto a lugar y hora. Los estudiantes básicamente ahora tienen la oportunidad de estudiar por medios digitales y pueden adaptarse a sus posibilidades. Si trabajan, si están haciendo otras cosas, pueden estudiar en línea aparte. Y bueno, esto ya es un gran avance tecnológico para la educación. Aparte de que, bueno, sus materiales como por ejemplo libros, fuentes de consulta, todo básicamente está en línea. Sí, bueno, podemos ver ese contraste, ¿no? Que existe de ayer y hoy. Que antes, no sé, necesitábamos puras cosas físicas y ahora lo podemos encontrar fácilmente en internet, como ejemplo, como menciona los libros, ¿no? Que ahora con la facilidad del internet pues está más fácil encontrar cualquier cosa. Sí, respecto a también lo que comentan, me parece importante que a raíz de la situación que vivimos, ¿no? Por más de 2 años de la pandemia, es algo que impulsó también, ¿no? El incluir a la tecnología en la educación, ¿no? Si de por sí ya estaba inmersa en la educación, pues vino a tener más intensidad después de la pandemia. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que pues durante la pandemia incrementó en más de un 70% el uso de las redes sociales, ¿no? En un contexto educativo, hablando de las instituciones de educación superior. Y esto pues significa pues un paso más, ¿no? Hacia considerarla como una herramienta clave para pues sí, como tal, la transmisión del ideal educativo que tiene el país, ¿no? Y también pues hacia alcanzar la llamada educación tecnológica. Sí, como bien lo mencionas, Denise, hoy en día, pues al enfrentar esta pandemia, como que estas tecnologías educativas pues nos permitieron considerar la posibilidad de una completa y necesaria reestructuración de las instituciones educativas para adaptarlas a estos tiempos actuales y que contribuya a fomentar los valores pues que se han aprendido durante esta etapa que cruzamos, ¿no? De esta pandemia. Y entonces pues yo creo que sí, estas nuevas metodologías que se pueden implementar pues nos proporcionan herramientas novedosas para implementar ahora con éxito en otros cambios. Pues se plantea tanto también un rol del estudiante y del profesor, pues ya que mediante estos recursos pues se pueden innovar ese proceso de enseñanza y aprendizaje para tener aprendizajes significativos y también los alumnos como que interactúen con el material de manera más didáctica y les llame más la atención los temas. Exactamente, una de las ventajas de la tecnología en la educación, pues es como mi compañera Miriam ya nos mencionó, la motivación de los alumnos, de los estudiantes jóvenes sobre todo, al estar en un sistema digital, los motiva a diferencia de lo presencial, que a lo mejor puede llegar a ser un poco tedioso. La tecnología, los medios digitales sirven de motivación a los estudiantes. Sí, igual otras ventajas, como ya lo mencionaste, compañera Cristel, pues sí, sobre todo, pues los alumnos pueden interactuar, jugar y aprender desde diversas plataformas, lo que fomenta el clima de participación durante sus clases, como también pueden aprender a distancia y en horarios flexibles y personalizan sus tiempos de estudio o sus lecciones según sus necesidades. Pues también, como sabemos, algunas
pues sí, principales ventajas de esta tecnología en la educación es pues mejora la interrelación con los individuos de su sociedad. También se logra comunicaciones entre largas distancias, como también se vio en esta pandemia que cruzamos, pues ahora sí cada quien lo tomaba desde distintos lugares de su casa, pero en sí estábamos en un solo espacio donde podíamos estar en comunicación todos en tiempo real. Otra ventaja también es que es una herramienta con una amplia gama de información que permite tener variedad en el momento de la educación, y pues también estos estudios pues demuestran que se puede aprender más utilizando más sentidos en clase, que no solo es el oído al escuchar como el profesor como orador, ¿no? Pues también permite la realización de estas clases interactivas que, como se mencionó, pues se pueden tomar cursos o se puede aprender, no sé, inglés jugando o así localizando imágenes. Y pues esto es lo que nos facilita tener como que una educación más interactiva a distancia, donde también existe una retroalimentación entre el alumno y el profesor. Sí, de hecho hay muchísimas herramientas. Por ejemplo, podemos tener útiles la realidad virtual, los libros electrónicos, como ya comentamos, blogs, crear blogs de clase en donde subamos información educativa, y podemos difundirlo. Por ejemplo, utilizar redes sociales para difundir información educativa, simulacros virtuales, incluso lanzamientos de videos educativos en YouTube, Facebook, redes sociales, lo que ahora está muy de moda, TikTok. Claro, tenemos muchas facilidades, pero también hay muchas desventajas, ¿no? Como que no es por el internet, o que muchos no pueden llegar a estos medios, ¿no? Sí, claro, bueno, la brecha digital creo que es una de las mayores desventajas. A pesar de que ya estamos en pleno 2022, la brecha digital sin duda es una de las mayores desventajas, pues en muchos lugares, no solamente del país, hablando del mundo, pues hay muchísimas mala conexión a internet. Todas las personas no tienen acceso a esta posible educación en línea, como pues las herramientas, computadoras, celulares, tablets. Entonces ahí se ve un poco la desventaja de esta educación. Igual como lo mencionas, compañera, pues aunque la tecnología puede tener un impacto muy positivo, si se usa de una manera correcta en los centros escolares, pues también como que tiene algunos retos, ¿no? Que tienen que manejarse, pues como lo estabas mencionando, como que también al ofrecer estas herramientas educativas, pues también hay algunos alumnos que pues no tienen ese sustento económico o esa posibilidad de pues acceder a ellas, o tal vez no cuentan con un equipo electrónico para que puedan tomar estas herramientas y poder facilitar su educación, ¿no? Sino también va a depender de pues en qué sociedades se está proporcionando esto, pues ya que pues la necesidad también parte de que se debe de proporcionar una formación de calidad a los profesores para que puedan aprovechar estos recursos tecnológicos e incorporarlos a sus clases. Pues también la importancia de que el centro educativo cuente con una conexión a internet lo suficientemente buena para poder ser usadas por múltiples equipos y dispositivos al mismo tiempo. Así pues se evita una frustración y las clases podrán ser más ágiles y efectivas. Sí, me parece bastante acertado lo que han venido comentando, ¿no? Porque pues la premisa, yo creo, aquí lo que se repite, lo que es constante, es que pues la tecnología
pues ya está inmersa, ¿no? En todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, ¿no? Y ya como mencionaron, pues perfectamente no se excluye el educativo, ¿no? Pero me parece que esta parte de la relación que existe entre la tecnología y entre la educación nos abre paso, ¿no? A ver también cómo las instituciones de educación superior pues preparan y utilizan estos recursos que cada vez van a ser más necesarios, ¿no? Por ejemplo, no sé, los docentes ya no se van a conformar o ya no va a ser suficiente que utilicen los materiales o los recursos que utilizaban antes de la pandemia, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero pues a partir de pues la aprobación de una nueva ley de trabajo que se desarrolló a distancia y se impulsó, ¿no? A raíz de la pandemia, pues las empresas ya están pues prácticamente obligadas, ¿no? A pagar todos los servicios que sus empleados pues no generen, ¿no? Pero también pues la otra cara de la moneda es que estos también van a beneficiar a las empresas, ¿no? Porque van a ahorrar dinero, no sé, en luz, en empleados, en agua, teléfono, no sé, internet, por lo que modalidades tanto educativas como en desempeño profesional de a distancia ya van a estar pues permanentemente, ¿no? Ya van a ser una oferta laboral para los egresados de las instituciones de educación superior, por lo que pues yo creo que esto del home office pues llegó para quedarse. También me gustaría escuchar pues qué opinan al respecto de esto, ¿no? Las analistas Naidelin y María Fernanda, ¿no? Que si ustedes verdaderamente creen que va a ser una necesidad, ¿no? O que la cultura laboral ya se va a tornar tecnológica en nuestro contexto. Sí, Denise, creo que lo que dices es muy acertado porque el trabajo y la tecnología ya están de la mano, ¿no? Y bueno, es muy importante la cultura laboral porque, bueno, nosotros como seres humanos somos seres sociales, ¿no? Creo que eso queda muy claro. Tenemos un cúmulo de tradiciones, de actitudes, de formas de pensamiento, formas de percibir y enfrentarnos al mundo distintas, ¿no? Cada persona tiene su propia cultura y eso es lo que lo guía ante situaciones cotidianas, que orienta sus decisiones, ¿no? Y esto lo podemos ver en todos lados, ¿no? En una escuela, en una familia y precisamente también en el trabajo es algo que está presente, ¿no? Cómo el individuo internaliza y asimila estructuras cognitivas presentes en su radio social, ¿no? Y cómo eso lo aprende, ¿no? Con H, aprende, y eso lo reproduce diariamente en su lugar de trabajo, ¿no? Donde podemos ver patrones culturales que son muy claros, ¿no? Y esto forma la cultura laboral. Claro, Fer, como lo mencionas, sí, cada empresa, cada institución va teniendo su propia cultura laboral. Bajo mi experiencia laboral, yo estaba en una empresa en la que pintaban un ambiente así como súper perfecto, que las personas podían estar capacitadas para resolver algún problema, y esto no era así. Las personas encargadas de que se les diera una buena capacitación no lo hacían, y estos empleados tampoco tenían la capacidad para poder resolver problemas. Sí, claro, eso es muy, muy importante porque, bueno, según Ray Gadas, la cultura laboral es un proceso que crea, transmite y se apropia de significados que hay en el mundo del trabajo, ¿no? Muchos autores coinciden en decir que los trabajadores forjan su propia cultura de trabajo porque comparten lenguajes, comparten conocimientos, problemas y también las formas de enfrentar esos problemas, ¿no? O sea, diario los trabajadores están ahí conviviendo en su espacio de trabajo y obviamente, ¿no? Que tienen una identidad como grupo, ¿no? Es por eso que entre una empresa y otra, por ejemplo, se me ocurre Coca-Cola y Pepsi, son totalmente distintas, ¿no? Porque el factor humano es lo que determina que sean diferentes, ¿no? Esas identidades personales, grupales, producen distinciones y diferenciaciones
que obviamente conforman grupos sociales que están perfectamente limitados, ¿no? Es por eso que una empresa y otra nunca van a ser totalmente idénticas. Claro, y también influye mucho en esta parte de la satisfacción de cada empresa, ¿no? O sea, podemos ver que hay empresas en las que te dicen como de si tuviste tal queja, pues aquí la puedes poner, ¿no? O incluso también hay encuestas de satisfacción en las que se preguntan, ¿estuvo bien? ¿Cómo se resolvió tu problema con nuestro trabajador? Y entonces ahí las personas van respondiendo, y bueno, viene de la mano también que si cada que hubiera un problema en alguna empresa se resolviera de la manera correcta, podría haber una buena cultura laboral en esta empresa, pero la realidad es que no es así. En la mayoría de las empresas no hay una buena cultura laboral, puesto que no hay gente que capacite a estos trabajadores. Bien, yo creo que también esto de la cultura laboral pues depende mucho del enfoque, ¿no? Como ya comentaron, ¿no? Que se le dé pues sí, lo que la empresa quiere que se haga, ¿no? En cuanto, no sé, según las demandas del campo laboral, pues entonces las instituciones de educación superior pues se van a tener que atender a todo esto que las instituciones exijan, ¿no? Porque, bueno, empresas, ¿no? En las fábricas, ¿no? Y parece ser que pues se preocupan más por, no sé, capacitar trabajadores antes que por educar, no sé, ciudadanos, por formarlos. Y entonces esta cultura laboral se está tornando más con lo que se desea que se cumpla, aun cuando como ya nos comentaron, ni siquiera se cumpla, ¿no? Sino se quede en el mero discurso, en lugar de llevarlo a la práctica. Sí, creo que es muy, muy importante lo que dices, porque precisamente la cultura laboral se distingue por combinar creencias, valores, comportamientos y normas que son compartidas por todos los miembros de la organización o del trabajo, de la empresa, pero lo interesante es que estas normas compartidas no están escritas, ¿no? Nadie lo dice explícitamente, ¿no? Simplemente determinan las acciones y las decisiones diarias de los miembros de la organización, pero no se habla, ¿no? Es algo que está ahí oculto, pero que finalmente está presente y que orienta, ¿no? Que orienta las decisiones, las frases que se dicen, cómo se comportan, cómo actúan, ¿no? Y también lo que no se dice, ¿no? Entonces creo que es muy importante esa parte también. Sí, claro, y también viene de la mano el cómo se va a manifestar esta cultura laboral. Y yo creo que la cultura laboral se puede manifestar en cómo estos líderes estos líderes de empresas se comportan con sus empleados, y también en qué grado influyen en sus, pues sí, ahora sí que en sus trabajadores, y qué tanta autonomía tienen estos trabajadores para cualquier tipo de problema que pueda haber en aquella empresa. Incluso, bueno, relacionándolo con el tema de la tecnología, podemos ver que en cada empresa ya tiene como su aplicación para ahí decir, no, pues me trataron bien en esta empresa o así. Entonces cada empresa ya va teniendo como su propia página para que ahí puedan, pues sí, vaciar todo lo que el cliente sintió, ¿no? Sí, precisamente esta relación, ¿no? entre los miembros de la organización de diferentes categorías, ¿no? O de diferentes relaciones, por ejemplo, entre los que están hasta abajo del organigrama y los que están en la parte superior, pues eso es muy importante, ¿no? Y retomando esta parte
de lo que no se dice, pues hay, por ejemplo, frases que revelan, ¿no? O sea, que de alguna forma hacen explícita esta cultura laboral y estos valores que no se dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado que alguien te dice, es que para que las cosas realmente pasen, tienes que ir directamente con el dueño y hablarlo, porque si no, pues no hay otra solución, ¿no? O hay quienes dicen, es que no vale la pena que te esfuerces tanto, porque al final del día nadie lo va a reconocer, ¿no? O sea, nadie te va a ascender o vas a tener un mejor salario, ¿no? Mejor no digas nada y ya, ¿no? Te evitas que te corran, que te despidan y mejor duras, ¿no? Un poco más en tu trabajo. O por ejemplo hay otras frases que dicen, si quieres que te consideren, te tienes que ver como que trabajas mucho, ¿no? O sea, te tienes que quedar un poquito más de tiempo, te tienes que ver como que estás apresurado, aunque en realidad no lo estés, pero para aparentarlo, ¿no? Y también frases que demeritan, ¿no? A los trabajadores como, no, o sea, no te esfuerces en dar tu opinión en tal proceso o en tal situación, porque al final siempre se hace lo que el jefe quiere, ¿no? No importa si tiene razón o no, si funciona tu propuesta o funciona la de él, finalmente se hace lo que él decide y no escucha a los demás. Sí, claro, y como para complementar un poco en esta parte, vemos, ¿no? Como en las empresas te dicen como, estamos contratando, tenemos un excelente ambiente laboral, ¿no? Y al final del día no es cierto, porque no se crean estos valores de la manera correcta, sino que pues tratan de pintar como esta cultura laboral excelente y pues tal vez en ciertas empresas, tal vez sí, pero pues en todas yo creo que hay problemas, ¿no? Sí, por supuesto. Y creo que la universidad, las instituciones de educación superior gestan, ¿no? Este tipo de comportamientos porque finalmente las universidades pues crean, ¿no? Forman personal que en algún momento van a estar trabajando en esas instituciones y pues es en las universidades donde se va promoviendo la creatividad, el talento, ¿no? Los estudiantes tienen aspiraciones, tienen sueños, ¿no? Se imaginan a qué quieren dedicarse y pues cada quien tiene su potencial individual, ¿no? Y entonces esto es promovido por visiones con significado y sentido, ¿no? Entonces esto pues tiene que ver mucho con la cultura laboral, como desde la universidad ya te están enseñando a cómo comportarte, a cómo actuar para un trabajo futuro, ¿no? Y bueno, agregando a esto, normalmente no específicamente en las universidades públicas, no se forma, ¿no? Para generar gente que esté a la cabeza, sino más bien gente que obedezca y que siga, ¿no? Que no emprenda, sino que simplemente sea un empleado más, ¿no? Claro, y me gusta que hables como de este ámbito académico, porque también es muy importante la cultura laboral en este ámbito para que se genere una buena calidad educativa, ¿no? Porque pues de ahí van a surgir todos estos modelos, toda esta visión, valores que va a formar a la institución, a las instituciones de educación superior. Entonces, pues sí, es bastante importante que esté como bien fundada esa cultura laboral en el ámbito académico. Sí, sobre todo para formar personas que tengan una cultura laboral saludable, ¿no? Porque muchas investigaciones han demostrado que una cultura laboral sana tiene que ver mucho con los resultados de la empresa, ¿no? Con que alcance los objetivos. Entonces, es importante que desde las universidades se formen este tipo de culturas laborales sanas para que las empresas puedan alcanzar sus objetivos con mayor facilidad. Sí, me parece pues bastante interesante lo que comentan, ¿no? Y de todo esto, con todo lo que nos han venido comentando de la cultura laboral, me parece que se repite, ¿no? Que
Pues sí, ¿no? Que en realidad una cosa es pues lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Y en realidad también que el ambiente llega a ser tóxico, ¿no? Pero al momento en el que ustedes comentan, ¿no? La relación pues sí, de las dos temáticas que abordamos, ¿no? Primeramente la de los avances tecnológicos y seguida pues sí, de la cultura laboral. Me parece que me gustaría saber qué opinan al respecto, ¿no? Como para concluir ya. ¿Dónde quedan pues las personas que se olvidan, ¿no? Que se excluyen, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero pues la población indígena ocupa solamente el 5% pues, de los puestos laborales en México. Y esto nos deja ver claramente, ¿no? Cómo se tiende a olvidar a ciertas minorías, ¿no? Y esto también forma parte importante, ¿no? Como tal de la cultura laboral del país. Y de hecho también los avances tecnológicos educativos no llegan a todas partes del país, ¿no? Y puede ser que uno de los más afectados es la población indígena. Entonces a mí me gustaría saber con qué podrían concluir la relación como tal de lo que es los avances tecnológicos en educación, obviamente superior, y también pues su impacto, ¿no? En la cultura laboral. Analista Abigail, ¿qué me podría compartir al respecto? Bueno, yo mi conclusión quiero dirigirla a las experiencias, ¿no? Experiencias que estamos viviendo y cómo nos ha tocado ver en este mundo, este reflejo que vemos las tecnologías y la cultura laboral. Ya que hemos tenido esta oportunidad de ver cómo se ha desarrollado todo, ¿no? Todo ese proceso. Este cambio donde introdujimos más de lo que estábamos acostumbrados anteriormente. El medio tecnológico y viendo todas las fases buenas y malas, ¿no? Teniendo la educación como una mejor, siempre. También rescatando en el campo laboral, también se ha incluido en esa tecnología. También, ¿qué más puedo comentar? Bueno, como han mencionado, pues todo lo que hemos mencionado, todas estas herramientas, lo podemos también incluir en el campo laboral y siempre relacionado obviamente al campo educativo. Sí, me parece pues bastante interesante, ¿no? Porque es claro que parecieran temas tan aislados, ¿no? Pero lo que formas o lo que educas en este momento se va a reflejar en la cultura laboral que va pues sí, tener el país, ¿no? Más adelante. Me gustaría también que el analista Fernanda Narváez nos comentara qué opina al respecto. Sí, claro, Denise, muchas gracias. Bueno, creo que es innegable la presencia de la tecnología. Creo que ya no es una posibilidad el negarse, el cerrar los ojos y decir no existe, ¿no? Creo que ya tenemos que ver nuevos horizontes. Creo que debe de haber docentes actualizados en la tecnología educativa que puedan utilizar estos medios para formar a sus alumnos, ¿no? Y hablo en todos los niveles educativos, pero también me quiero centrar en los niveles universitarios, porque finalmente las empresas también es lo que están pidiendo, ¿no? Personas que tengan conocimientos en la tecnología, en las herramientas, y creo que sobre todo es muy importante que no se malinterprete, ¿no? El usar la tecnología educativa, porque a veces parece un fin el medio digital, y no es así, ¿no? El fin es el aprendizaje o algún objetivo, ¿no? Pero no es el medio, y creo que eso es algo que se tendría que profundizar, ¿no? En los docentes. Y bueno, ya para cerrar un poco, creo que la cultura laboral es muy importante que se empiece a gestar en las universidades, pero de una forma crítica, ¿no? Considero que debería de haber un espacio para las minorías, para lo que no se ha dicho, y también que en las universidades públicas no se formen personas que simplemente obedezcan, ¿no? Sino que se favorezca la igualdad social y también que puedan generar emprendimientos, ¿no? Y ya, sería todo por mi parte. Gracias, Fer. Pues sí, de hecho, esta parte que comentas me parece que sintetiza bien la finalidad, ¿no? De abordar como tal el tema, ¿no? Atender a las minorías, incluir la tecnología, ya verla como algo necesario porque es el lugar que ocupa, ¿no?
pero también me gustaría escuchar a la analista Miriam Flores para que nos comente qué opina al respecto. Sí, gracias, Eni. Pues ya relacionando estos dos temas, que es sobre la cultura laboral y la influencia de esta tecnología educativa en la educación, pues yo creo que debemos ser conscientes, como ya lo mencionaste en un momento, que pues también debemos de tomar en cuenta estas comunidades indígenas, de poder proporcionarles estas herramientas pues tecnológicas para que también puedan tener un espacio en el campo laboral. Pues como bien lo mencionaste, a veces por no tener estos conocimientos de las tecnologías educativas, pues como que se dejan de lado y pues ellos también como pierden esas posibilidades de encontrar un trabajo, ¿no? Que pues aparte de que pueden decir, puede tener buenos conocimientos, pero ya con no saber, no sé, el manejo de esos programas básicos que lo mencionaban, lo requieren ya algunas empresas, pues a veces no se enseña eso, ¿no? Y pues ahora aquí en nuestra actualidad como que son indispensables, ya que pues también se toman en cuenta, ya como que ya es un requisito para que podamos igual obtener algún trabajo. Entonces pues sí considero que debemos ser conscientes de que estos cambios que se plantean pues requieren una reorganización en muchos aspectos. Pues por un lado en la formación del profesorado, pues también como que se le debe dar una capacitación o proporcionarles esos conocimientos para que tengan estas herramientas educativas que pueden implementar en sus clases, ¿no? Pues también se pueden mejorar sus condiciones de trabajo y la organización del centro pues de trabajo, y pues también yo creo que estas tecnologías educativas pues como que también servirán para potencializar el trabajo autónomo de los estudiantes. Pues también yo creo que aparte de obtener conocimientos de la escuela, pues también mediante pues los sitios web pues pueden encontrar más información y enriquecer más su aprendizaje. Sí, precisamente como lo comentas, ¿no? Ya esta parte de los avances en la educación pues va a ser algo pues necesario, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría que Naidelin García nos comentara respecto a estos, pues sí, ¿no? La utilización de los medios tecnológicos, ¿no? A lo mejor en su experiencia laboral, como ya nos comentó, o qué opina al respecto. Sí, pues mira, tal vez me escuche un poco pues pesimista por lo que dije, pero es que es realidad y para nadie es un secreto que no hay una buena cultura laboral. Hablando también en el ámbito académico y en lo que nos habías hecho en la pregunta final sobre las personas indígenas, es importante que se genere una buena cultura laboral para que se vayan creando estos espacios, estos espacios correctos para... No encuentro la palabra para definirlo, pero estos buenos espacios para las culturas indígenas. Sí, como ya lo comenté, es una parte pues sí fundamental, ¿no? A considerar en la cultura tan fracturada de la cultura laboral, ¿no? También me gustaría escuchar por último a la analista Cristel Córdoba para conocer pues sus opiniones respecto a lo que abordamos en el podcast. Sí, claro, bueno, estoy completamente de acuerdo con todo lo que ya dijeron mis compañeras. Y pues bueno, yo como conclusión, lo único que puedo decirte es que bueno, el desarrollo tecnológico pues trajo consigo un cambio completamente de mentalidad en nosotros. Y bueno, creo que estamos preparados ya para una era digital. Y bueno, por ende una transición a la estructura misma del ámbito educativo y laboral, por supuesto.
ya que pues ahora existen empleos que antes ni siquiera podían soñarse y quién iba a imaginar, ¿no? Que hasta en línea podríamos trabajar y estudiar al mismo tiempo. Sí, y muchas gracias, ¿no? por tu opinión, ¿no? Sí es un cambio drástico, ¿no? A lo mejor puede llegar el punto de que, pues, ¿cuántos trabajos no han sido ya reemplazados por la tecnología? Entonces también las instituciones de educación superior creo que ya deberían empezar a considerar esto, ¿no? O sea, también qué va a ser lo necesario y hasta en qué medida se va a rebasar tanto la tecnología y la educación que a veces ya no van a ser suficientes, ¿no? Ya habría que modificar, no sé, modelos educativos, pues el ideal educativo como tal del país. Y es básicamente lo elemental va a ser pues la tecnología, ¿no? O sea, ya no se va a poder educar o formar a los sujetos lejos de la tecnología. Pues bien, quiero agradecerle a las analistas haber estado aquí en el podcast, compartirnos sus reflexiones, sus comentarios. Y para cerrar me gustaría dejarle unos cuestionamientos a ustedes que nos están escuchando, ¿no? Primero que nada, ¿en qué medida consideran que los avances tecnológicos permean a la educación, ¿no? Como comenté, ¿va a ser ya algo que va a rebasar y que ya no va a ser posible pues alcanzar? ¿O simplemente se trata pues de adaptar las nuevas necesidades sociales y tecnológicas, ¿no? Y finalmente, a través de su experiencia, ¿no? A través de experiencia de familiares o de conocidos, ¿cuál van a ser, cuál es la cultura laboral que pues espera, ¿no? Que se deje, ¿no? ¿Qué es lo que se va a formar? ¿Qué es lo que se va, pues sí, a transmitir, no sé, a las generaciones, pues las nuevas generaciones, ¿no? Las futuras generaciones? ¿Realmente queremos dejarle esta cultura laboral a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos? Eso es más para reflexión del oyente, ¿no? De ustedes que nos escuchan. Nuevamente, gracias en nombre de todos los analistas y los esperamos en el siguiente capítulo de Voces Pedagógicas. Muchas gracias.